Nuevamente, gracias por la invitación. Eh, para todos los que participamos habitualmente en temas de emergencia y desastre, es poco lo que se toca en el pregrado, así que siempre es un agrado tratar de comentarles un poco de lo que se hace en desastre, sobre todo para grupos que están bien organizados y que están trabajando en el desarrollo de la respuesta en desastre desde el pregrado. Así que un agrado, cualquier consulta, cosas vamos conversando. Vamos hablar un poco cosas generales inicialmente en honor al tiempo, digamos. Acá el tema principal es que evidentemente el tema de desastre nos cambia el escenario absolutamente. Es un escenario que eh, se puede ver completamente, eh, se puede ver una diferencia completa entre lo que uno hace habitualmente en el servicio de urgencia. Entonces, nosotros nos van a llegar los pacientes que nosotros conocemos como los pacientes que son de urgentes, los pacientes emergentes, pero ¿qué pasa en una situación de desastre cuando nos llegan los politraumatizados? Y es un poco la idea que tenemos que entender que el politraumatizado, que ya es un paciente complejo en situación de no desastre, muchos de ustedes probablemente están también y han trabajado en hospitales públicos y sabemos que los pacientes politraumatizados son súper complejos de manejar porque es demasiado recurso, multidisciplinario lo que se debe utilizar. Y imagínense que ya es complejo una situación de emergencia, imagínense en una situación de desastre donde, como ustedes saben, hay una completa pérdida de recursos humanos, materiales, económicos, y por lo tanto la situación siempre va a exceder la capacidad de respuesta que nosotros tengamos finalmente. Entonces, en una situación de desastre, un politraumatizado evidentemente es súper complejo. Estas son diapositivas que las primeras, digamos, van a ser introductorias un poco a lo que es la medicina de desastre, que probablemente lo han tocado en otras presentaciones, pero es solo para recalcarle que después de algunas emergencias importantes, como el huracán Andrew en el 93, el atentado en Oklahoma, las Torres Gemelas, el desastre de Haití, los tiroteos que han habido, eso hizo que finalmente la medicina de urgencia tomara como una subespecialidad que fuera un poco más especialista en el tema de medicina de desastre, y así se creó la medicina de desastre, que es una subespecialidad de la medicina de urgencia. Esto es solo para recalcarle a ustedes de que si varios de ustedes participan en temas o tienen ganas de hacer especialidad en medicina de urgencia, obviamente la subespecialidad que estamos tratando de desarrollar, la medicina de desastre, es para donde ustedes deberían elegir el camino, ¿cierto? ¿Y qué hace la medicina de desastre? La diferencia es que es muy multidisciplinaria, donde se requiere personal, desde personal médico hasta personal logístico, personal que va a participar en organización, que es mucho más complejo de lo que habitualmente uno realiza en el prehospitalario. Eh, y esto que ustedes están haciendo de capacitación es muy importante porque obviamente esto puede afectar a todos los que participamos como equipo de salud, y nos puede, como pasó el 2010, ¿cierto? Un terremoto con afectación principalmente de zonas de regiones en las cuales no había una respuesta coordinada para en la emergencia y para el desastre, y los equipos respondedores son los equipos iniciales, los equipos que están ahí en el momento, y ellos son los que habitualmente se van a ver enfrentado con los pacientes de trauma o politraumatizados. Esto, desarrollarlo, nosotros hacemos en la clínica y el equipo de emergencia y de la beca, digamos, hacemos un poco de capacitación, pero obviamente es muy diferente hacer una capacitación en una situación no de estrés, sino que más bien algo más tranquilo. Por lo tanto, desarrollarlo y capacitarse en desastre siempre es complejo. Y una de las cosas diferentes de la medicina de desastre es que muchas veces nosotros estamos acostumbrados, ¿cierto?, como médico, como personal de salud, a tener una respuesta o darle una respuesta lo máximo que podamos a la víctima, ¿cierto? Tratar de manejarlo con todos los recursos, ojalá que nosotros tengamos, pero muchas veces en situaciones de desastres, nosotros vamos a tener que movilizar y muchas veces vamos a tener que elegir a qué pacientes atender y cuáles no. Y varios van a tener que dejar, como nos pasó en Haití, en el cual no se podían manejar todos los pacientes, y menos un politraumatizado. Ahí lo vamos a comentar.
Y esto que ustedes ya conocen seguro, digamos, es el tema de la amenaza y la vulnerabilidad, que ustedes tienen que tener claro de que dependiendo de estos dos factores va a depender el riesgo que nosotros tengamos. Si nosotros tenemos un evento importante que nos llegue, como por ejemplo una emergencia tipo terremoto o alguna emergencia mayor, incendio forestal, etcétera, según el riesgo que nosotros tengamos, se va a ver reflejado en el desastre que nosotros tengamos. Estas son láminas bien rápidas, después vamos a hablar de algunas cosas. Y el problema de desastres que se produce es que se ven afectados, uno de los desastres que mayor problema nos da a nosotros, ¿cierto? Como país, es el tema de los terremotos. Entonces, si nosotros, además, como yo les contaba, un politraumatizado ya es difícil manejarlo en una situación de normalidad. Imagínense si además llega un politraumatizado en hospitales que están dañados, en el cual no tengo posibilidad de un pabellón rápido o de una unidad intensiva. Por lo tanto, un politraumatizado con mayor es mucho más complejo. Estas directrices de las OMS son las cosas generales en las cuales se ha ido desarrollando y que principalmente se desarrollaron después del terremoto de Haití. Ahí si ustedes ven. Porque para el desastre en general, para los que respondemos en desastre, ustedes tienen que tener súper claro que hay un antes y un después del 2010, tanto como para la respuesta internacional de OMS o OPS, que se produce antes del terremoto de Haití y post-terremoto de Haití, donde hubo muchos cambios y directrices y organizaciones nuevas para no cometer los mismos errores que se hicieron. Y también en Chile, digamos, tenemos el pre-terremoto 2010 y el post-terremoto del 2010, donde se crea una conciencia mucho más eh, necesaria de la gestión del riesgo y del desarrollo de equipos de emergencia especializadas en el tema de desastre. Así que se empiezan a crear los hospitales seguros, empiezan a ver que las instalaciones básicas como los hospitales tienen que ser obviamente resistentes a los desastres que nosotros tengamos en el lugar para poder llegar a atender a los pacientes politraumatizados. Por lo tanto, nosotros en el manejo del politraumatizado, ya entrando un poco más en materia, si nosotros tenemos instalaciones de salud, tenemos que ver si es que están operativas o no están operativas, porque por ejemplo, en situaciones de emergencias grandes en África o lo que pasó en Haití, un paciente politraumatizado se daba por fallecido y se iba directamente a un manejo proporcional de manejo del dolor y nada, digamos, no había posibilidad de intubar a un paciente, conectarlo a ventiladores mecánicos, pensando en la patología de politrauma. Si nosotros estamos en una situación en Chile en el cual se cayeron los hospitales y las primeras horas tú estás en el servicio de urgencia del, ponerte un ejemplo, un hospital de Concepción, pero hubo un terremoto con un gran nivel de destrucción, con hospitales que se cayeron, con personal de salud que no está operativo, y te comienzan a llegar pacientes politraumatizados graves y cientos de otros que están lesionados, que son probablemente más posibles de manejar. Probablemente el politraumatizado, ustedes en una situación de desastre muchas veces no van a poder manejarlo. Y ese es el dilema en el fondo ético, que es en el fondo que es bien complicado de manejar, porque en algunos desastres después se ha visto la repercusión que eso ha tenido en el personal de salud. Y el manejo del politraumatizado también se puede dividir en el intra o extrahospitalario. Y en el extrahospitalario existen dos equipos principalmente organizados que pueden dar respuesta a los pacientes politraumatizados, que están los grupos USAR, que son los grupos USAR de bomberos principalmente a nivel internacional, que es de las siglas Urban Search and Rescue, y los EMT o los EMT, que ustedes ya me parece que también ya los conocen, así que eso lo vamos a pasar más rápido. Nosotros, además de, bueno, yo participo del grupo USAR, yo soy bombero también del Cuerpo Bombero de Santiago y participo del grupo USAR nacional y el grupo USAR internacional de bomberos, así que estoy aparte, a cargo del tema médico. Entonces nosotros tenemos mucha relación con los EMT, porque finalmente los grupos USAR van a ser los que van a entrar al lugar del derrumbe, al de los escombros, a rescatar la persona,
con los equipos, con los conocimientos y todo el manejo que da un poco el tema de rescate en lugares de este tipo. Y nosotros extraemos al paciente y nosotros se lo pasamos a los EMT que estén ya posicionados en el lugar o los hospitales que se hayan instalado. Entonces, el manejo extrahospitalario en situaciones de desastre debiese estar coordinado con equipos de respuesta como el USAR o como los EMT que ya están, que ustedes me hicieron ya una clase. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Y esto también debe ser ya conocido por usted, es que en una situación de desastre, al producirse este evento, cierto, repentino, las primeras, en general, los primeros días y hasta una semana, que es como lo habitual, digamos, dependiendo de la emergencia que sea y la posibilidad de respuesta local, es que lo primero que se produce es un pic, ¿cierto?, de lesiones por trauma. Por lo tanto, y ahí viene un poco, no sé no sé si me pueden contestar ahí, ustedes tuvieron una clase de EMT, ¿qué les hizo esa clase? ¿Alguien que me pueda decir? O que haya estado en la clase de EMT, parece que hicieron o no. ¿No? ¿No? ¿No saben? ¿No se acuerdan? Porque acá hay un tema importante en el tema de los EMT, porque si ustedes se acuerdan, los EMT tienen niveles de complejidad. Tenemos los niveles de complejidad 1, 2 y 3. Y un EMT 2, en general, antes de la semana, es muy difícil que pueda instalarse. Entonces, ahí está la complejidad y el problema, digamos, del despliegue de los EMT o de los hospitales de campaña antiguos que se llamaban, ¿cierto? Porque nosotros necesitamos en las primeras horas una atención del trauma. Probablemente después va a ser mucho menor y después ya comienzan a ver las otras emergencias y aumentan incluso después ya en las otras semanas comienza a producirse el manejo de las patologías comunes y corrientes y la rehabilitación. Entonces, los EMT, cuando son muy complejos de mover, nosotros hicimos una capacitación en conjunto con EMT y con organizaciones en Washington, con unos EMT de una ONG canadiense, estadounidense, en los cuales tenían incluso ellos su propio avión. Entonces, claro, si tú tienes un propio Boeing para mover tu EMT que casi que está cargado y llegas al día o los 2 días de la emergencia a instalarte, probablemente vas a tener una buena respuesta. Pero esa no es la realidad. Entonces, muchas veces se escapan los pacientes politrauma en la primera semana y no los pueden ver los equipos que lleguen después a dar respuesta. Entonces, ahí tenemos nosotros, como país, digamos, una de las complejidades que es el tema terremoto, que es el evento como de mayor destrucción y es imprevisible, no se puede saber si es que va a venir o cómo va a venir, por lo tanto, es muy diferente, por ejemplo, lo que puede ser un huracán en la realidad, ¿cierto?, estadounidense, en el cual habitualmente ya se puede saber un poco si es que viene o no viene y un poco prepararse. Los terremotos, en general, los EMT van a prestar su apoyo, es como bien frecuente que lleguen. Aquí en Chile, en general, en 2010 hubo algunas, pero ustedes conocen que hubo alguna respuesta, pero en general no fue no hubo una muy buena coordinación. Y habitualmente se producen muchas, por paciente grave, por paciente muerto, se producen muchos otros lesionados. O sea, si te llega uno muerto, significa que además hay por lo menos 3 más dando vuelta con lesiones graves. Entonces requiere una respuesta quirúrgica, una respuesta en trauma mucho mayor. Y esa es la realidad nuestra. El terremoto es lo que nosotros nos puede pasar en cualquier minuto. Y muchas de las lesiones que se pueden presentar en los terremotos son lesiones por aplastamientos, que es un tema que habitualmente no se ve mucho en prehospitalario y en pregrado, así que es una cosa que nosotros tenemos que ver. Y acá tenemos como la instalación de los hospitales, ¿cierto?, de campaña,
que un poco lo que yo les decía, habitualmente comienzan a instalarse en los primeros días, pero el funcionamiento habitualmente ya a la semana recién se van a ver. Entonces, si tenemos emergencias gigantescas como Haití, que probablemente aquí ven el pic que llegaron a tener las camas que tuvo los hospitales que se instalaron, claro, esto hubo trauma en general, necesidad de atención en trauma, por lo menos casi 3, 4 semanas, que es muy extraño para un desastre. Pero eso era porque el país en general no estaba preparado, entonces la respuesta local era muy mala para el tipo de emergencia. Por lo tanto, todo se tuvo que hacer con hospitales de EMT o hospitales de campaña en ese minuto. Por lo tanto, tenemos los EMT, tenemos los grupos USA, que van a ser los que van a dar la respuesta prehospitalaria. Aquí va más rápido, porque esto también ya ustedes lo vieron, estas son las cosas importantes que tiene que tener cada grupo de respuesta, y porque ustedes ya conocen que la respuesta, sobre todo en emergencias como terremotos, tiene que ser organizada, jerarquizada, protocolizado, y tiene que ser autosuficiente a esta altura y no eh, mover equipos que después sean más problemas en el lugar. Esto ya es de los IMT, que ustedes ya lo conocen, y un poco lo que yo le comentaba, el IMT tipo 2 en general no tiene, recién comienza con la posibilidad como quirúrgica, pero la instalación de un IMT tipo 2 es mucho más complejo, da para mucho más tiempo, así que, y obviamente un IMT tipo 3 es mayor aún. Más todas las células que en la clase de IMT, que me parece que ya lo hicieron, por lo tanto no voy a ahondar en ese tema. Pero lo otro que habitualmente no se toca mucho es el tema que yo les contaba de los grupos USA, que eso ya ustedes a lo mejor lo conocen o han tenido alguna lectura de estos grupos, que son grupos que principalmente están ligados a bomberos, ¿cierto? Y que nosotros como médicos vamos a dar respuesta a nuestro rescatista, pero iniciamos las maniobras de rescate y de manejo de los pacientes en las primeras horas en el lugar, ¿ya? Eh, Hay un grupo que en el fondo tiene una diferente organización, pero nosotros ahora en Chile existe este grupo que estamos acreditados por INSARAC, que es el organismo, ¿cierto?, como dependiente de la ONU que acredita a los grupos USAR. Entonces ya hay un grupo chileno que está estandarizado y que tiene toda su posibilidad de coordinación en el lugar del desastre, que esto se lo menciono porque si ustedes se están especializando en situaciones de desastre, en este minuto, desde el 2010, digamos, ha habido una muchísima organización donde un grupo de respuesta se desplaza a un lugar de desastre y instala el RDC, que es esto que está acá. Por lo tanto, todos los grupos de emergencia y respuestas a desastre, tanto médicos, paramédicos, lo que sea, tiene que pasar por un RDC, y eso está organizado por las Naciones Unidas, y ahí da su información, da todas las características de su grupo, y ahí se despliega y se le da las funciones y misiones. Entonces, hay otras aristas que se han ido organizando después del terremoto del 2010, y estas son un poco las capacitaciones que hemos hecho. Y las patologías que principalmente ustedes pueden ver en situaciones de emergencia y desastre son las relacionadas, ¿cierto?, con el tema de patología osteomuscular, ¿cierto?, que es como lo más frecuente. Y en situaciones de terremoto tienen ustedes dos puntos importantes que tienen que ver, que son el Crash Syndrome, ¿cierto?, que es el síndrome de aplastamiento, las amputaciones, la necesidad de desmembramiento y otras patologías que ustedes pueden ver ligadas a los terremotos, principalmente en situaciones de desastre, que es la alteración, la impactación de la vía aérea, la exposición a materiales peligrosos, lesiones por estallido, deshidratación o la hipotermia, que son las cosas que uno están ligadas a las lesiones relacionadas en situaciones de desastre. Y nosotros, como país, obviamente, tenemos que tener muy claro desde el pregrado que una de las patologías más frecuentes que podemos tener en nuestro planilla de riesgo, ¿cierto? Si nosotros tenemos una malla de riesgo y nosotros vemos cuáles son nuestras
nuestra principal riesgo como país, tenemos los maremotos, un terremoto asociado y el maremoto asociado. Y eso nos da una planilla de riesgo, y una de las patologías más frecuentes es el CRAT síndrome. Y entonces, nosotros tenemos que comenzar a hacer un manejo de estos pacientes desde el lugar del espacio confinado, del lugar donde se encuentra el paciente. Entonces, y esto es lo que en el fondo, digamos, el mayor mensaje que les quiero dar es que no en una situación de desastre, si nosotros tenemos un politraumatizado que está dentro de una situación colapsada, una estructura colapsada, nosotros tenemos que comenzar el manejo ahí con personal equipado, con personal que conozca el riesgo de la situación que se está realizando, con estabilización de la estructura, etcétera, etcétera, pero comenzamos el manejo en el lugar. Y esto también es una medicina que es más bien táctica, porque requiere de todo el equipamiento que un poco están viendo acá. Entonces, esta medicina táctica de ir a buscar dentro de los escombros a un paciente politraumatizado, eso es una especialidad también de la medicina de desastre. Y entonces, ¿por qué? Porque muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con la diferencia que nosotros tenemos en el prehospitalario, en el prehospitalario normal, digamos, es que nosotros vamos, tomamos al paciente, le ponemos la vía venosa, inmovilización, lo que requiera, y nos vamos al hospital. Y muchas veces estos pacientes están atrapados de una extremidad, están atrapados, que como nos tocó en el terremoto en Chile y también en el terremoto de Haití, en el cual uno tiene que llegar al lugar, uno se da cuenta que tiene fracturas, que tiene erosiones, que está sangrando o que puede estar pequeado, etc. Entonces uno tiene que comenzar un manejo ahí, en el lugar, con el ABC normal, primero con su seguridad, ¿cierto? Siempre ustedes saben que en el fondo que en situaciones de emergencia y desastre, sobre todo en prehospitalario, primero es su seguridad. Por lo tanto, tienen que llegar ustedes en forma segura, con los equipos de rescate primero, estabilizan la estructura y uno ingresa. Comienza la atención del paciente, apenas ojalá tenga un acceso a la víctima, comenzar a ponerle vía venosa, comenzar a hidratarlo, oxígeno, las cosas que se requieran, manejo del dolor y las cosas que en el fondo pueda requerir el paciente en ese minuto. Y por lo tanto, uno puede estar horas, puede estar días con una víctima, ¿ya? Y eso lo vimos nosotros en situaciones tanto de desastres como no desastres. Y ahí les voy a contar algunas experiencias. Entonces, nosotros comenzamos la atención del politraumatizado en situaciones de desastre en el lugar del accidente. Te puede llegar obviamente a tu hospital directamente, pero lo habitual que en una situación de desastre es que los equipos de rescate comiencen el manejo del politraumatizado en el lugar. Por lo tanto, tenemos consideraciones especiales, ¿cierto? Que son en la medicina de espacios confinados, donde tenemos lugar con poca ventilación, con poca luz, la temperatura no la podemos regular, habitualmente es muy caluroso o con mucho frío, ¿cierto? Son espacios pequeños, difíciles de maniobrar. Si tú se fijan ahí que uno va entrando con luz, casco, mascarilla, que ahora es más común con el tema del COVID, pero rodilleras, coderas, y uno tiene que entrar con el material mínimo porque a veces tiene que pasar por algunos escombros que no te permite llevar un bolso. Entonces se utiliza protección completa. Y en estos lugares habitualmente no hay mucho oxígeno, pueden haber algunos aumentos de monóxido por el uso de herramientas, por el mismo accidente, rotura de cañería, hay que estabilizar las estructuras antes de entrar, y esto es un poco lo que se hace en los escombros, acá mostrando algún ejemplo de lo que hicimos nosotros cuando hicimos la acreditación en el campo de entrenamiento de bomberos. Y sabemos nosotros, y por eso es tan importante el manejo de pacientes en desastre, es que nosotros sabemos que las primeras horas son fundamentales. Entonces, ustedes ven en la noticia, algunos grupos en los cuales que se han movido y han encontrado, se supone, pacientes con pacientes con vida, 15 días, 20 días, pero eso es completamente como anecdótico, es muy raro, puede pasar, pero es muy raro. Pero en general en prehospitalario nosotros utilizamos la regla de los 4, que son como los pacientes pueden estar 4 minutos sin respirar, 4 días sin agua y 4 semanas sin alimento.
Entonces, claro, si nosotros tenemos un paciente, por ejemplo, acá, en algunos terremotos han habido, este es el país o el terremoto donde hubo y aquí el máximo de días de rescate. Y tenemos pacientes que, claro, han sido rescatados al día 8 9 aquí algunos día 12 y puede ser, digamos, porque eso va a depender de la situación puntual de cada paciente que se quede atrapado. Entonces, tenemos situaciones como, por ejemplo, esta, en el cual muchas veces los pacientes van a estar más que atrapados, van a estar encerrados en una estructura, no tienen colapso de alguna estructura sobre ellos, pueden quedar con alguna cañería rota, pueden estar tomando líquido, entonces pueden extender la supervivencia en el lugar, sí, claramente, puede ser, digamos, pero es mucho más raro de ver. Entonces, si uno, por ejemplo, tuviese esto que fuese como un colegio y acá otro al lado un hogar de ancianos que se cayó también, probablemente en el colegio donde hay niños, donde tienen menor comorbilidades, donde tienen mayor soporte a esto, probablemente a esta situación, probablemente uno debería ir primero al del colegio porque va a tener mayores posibilidades de rescate. Eso es un tema que nosotros lo vemos y lo tenemos bien pensado. Depende del daño de la estructura, el tipo de derrumbe, etcétera. Entonces, nosotros tenemos que entrar primero y llegar rápidamente a la víctima con cámaras termales, cámaras de visión directa, para tratar de ver el estatus del paciente y ver cómo está. Entonces, si requiere algún manejo rápido de prehospitalario, perfecto. Comenzamos ahí con la buena hidratación y comenzamos con el manejo que se requiera dependiendo de la patología. Eh, Ahí nosotros tenemos que sacar el máximo de información posible, porque lo mismo, porque si nosotros miramos por un hoyito y vemos que el paciente probablemente está inconsciente, pero que está con signos vitales, que respira, a lo mejor vamos a tener que entrar con una máscara laringia, vamos a tener que entrar con más equipamiento, y eso significa que tenemos que llevar insumos al lugar y que no después llamar hacia arriba para que nos vayan a buscar. Entonces, ¿cómo se ordena esto del politraumatizado en una situación de escombro principalmente? Es, es también con el ABC o la TLS como que habitualmente uno maneja, pero siempre vamos a asumir que tenemos un compromiso en la vía aérea. O sea, si un paciente está atrapado en un lugar donde hay polvo, donde habitualmente la vía aérea es algo que hay que manejar rápido. Puede tener también temas de impactación por polvo o daño en la caja torácica que no permite que obviamente pueda respirar adecuadamente, por lo tanto la ventilación también va a ser algo que va a estar afectada. Siempre vamos a asumir que un paciente está hipovolémico y que tiene alguna posibilidad de tener un crash injury, que es como la lesión por crash, por aplastamiento, y que se puede dividir en altas patologías, pero en general siempre el paciente va a estar hipovolémico. O sea, si nosotros llegamos a un lugar, ese paciente probablemente lleva horas atrapado. El examen neurológico es complejo, difícil de hacer, y la exposición, dependiendo de los lugares donde esté y los países, pero habitualmente se asume de que hay hipotermia, así que hay que manejarla. Entonces, si nosotros vamos ordenándonos en el sentido de cómo vamos a manejar a nuestro paciente en prehospitalario, en la situación de emergencia, desastre, en el lugar de los escombros, vamos a ver que primero vamos a tener que portarle oxígeno, probablemente cubrirlo. A veces no requiere oxígeno, pero sí requiere de mascarilla. Ahora que COVID se hace súper normal el tema de las mascarillas, pero uno tiene que entrar al lugar, manejar, ponerle una protección ocular, ponerle una mascarilla al paciente, porque el labor de remoción obviamente puede afectar y puede haber movimiento y eso le va cayendo al paciente en la cara. Así que tenemos que manejarlo de esa forma. Si nosotros tenemos que manejar una vía aérea definitiva, va a tener que hacerse, digamos, va a tener que, no sé, este es el entrenamiento que nosotros hemos hecho algunas veces, y hacemos en estructuras colapsadas, hacemos intubación y todo, que obviamente es complejo, pero si es que hay que hacerlo, habría que hacerlo, sobre todo si el paciente lo requiere, eh, necesita ser intubado. Y sabemos que o sea, puede haber en la vez ciertos problemas de intercambio gaseoso, hay problemas de mecánicos, ¿cierto? La pared torácica, pueden haber lesiones torácicas, así que tenemos que tratar de apoyarlo desde el punto de vista ventilatorio con equipos que son más destinados o más tácticos para las situaciones de emergencia. No vamos a llegar con equipamiento grande, equipamiento que está hecho para una ambulancia. No, la idea es que sea ojalá lo más táctico posible, como estas cosas que son para ver venas y poder instalar vías venosas, o
los ICIO, que probablemente ustedes lo han visto porque eso sí hay en la urgencia. Obviamente torniquete o material como el Quick Clot, ¿cierto? Que son materiales, que son gasas que se utilizan para control de hemorragias, que habitualmente se hace más como en los cursos que hacemos de como el C4, que son como cursos más como orientados al tema de la guerra, pero que nosotros lo extrapolamos a la situación de nosotros porque no queremos llevar mucho material, y si tenemos nosotros nuestro material de control de hemorragia pequeño, o contenemos la hemorragia para poder sacarlo y no estar poniendo muchos apósitos. Vías venosas que no se te vayan a perder, y que obviamente bombas de infusión que sean más propias de un uso prehospitalario, como por ejemplo estas que son de la empresa Sol. Tenemos que preocuparnos de la hipotermia, y ahí tenemos múltiples insumos en los cuales tenemos que darnos cuenta de que el paciente atrapado en una situación, como muchas veces nosotros, y ustedes probablemente han visto en el prehospitalario, en el hospital, cuando llegan pacientes politrauma que han estado, llegan con hipotermia, y sabemos que la hipotermia es una de las aristas de las triadas que son fatales para el tema de la coagulación. Entonces, si nosotros estamos en una situación de desastre donde vamos a manejar un politrauma, nosotros tenemos que preocuparnos también de la hipotermia, y ahí también hay infusores en el cuales te producen te aumentan la temperatura del suero de infundir, o también mantas que también son más militares y que se pueden utilizar. Y entonces, y ahí llegamos al tema del síndrome de aplastamiento, el Crack Syndrome, que es como uno de los tópicos más importantes que no se nos puede olvidar cuando estamos haciendo, obviamente, una clase de politrauma en desastre, porque esto es lo que nos puede afectar principalmente a nosotros como país. No se toca mucho en el prehospitalario, o sea, en el pregrado, digamos, no sé si lo han visto ustedes, pero finalmente el problema del síndrome de aplastamiento es que se produce una compresión muscular, y que finalmente muchos componentes de la misma célula, al liberar la extremidad, se va a liberar potasio, se va a liberar diferentes componentes intracelulares que van a producir daño a nivel de otros órganos como el riñón. Entonces se libera mioglobina, entonces se produce una rhabdomiolisis, y finalmente los pacientes mueren de las complicaciones relacionadas, por ejemplo, de una liberación de las extremidades. Ahí lo vamos a ver. Pero si yo llego, o sea, si llega un equipo de respuesta y ven a este paciente, por ejemplo, que está acá atrapado de casi los hombros hacia abajo, donde tiene toneladas de tierra atrapada, ese paciente uno puede mirar y a lo mejor entender de que está consciente, pero mire cómo tiene la vía aérea, probablemente la vía aérea está comprometida, o por lo menos tiene importante inhalación de humo, polvo, así que hay que proteger la cara, protegerlo, aportarle oxígeno si es necesario, y probablemente aquí abajo se está produciendo en este minuto una importante compresión muscular. Por lo tanto, nosotros, este paciente, para poder sacarlo, vamos a tener que tener las medidas de precaución para que no se produzca un síndrome de aplastamiento. Cuando se ve un síndrome de aplastamiento, se puede ver muy precoz, se puede ver precoz desde, en el fondo, 1 hora de compresión. Habitualmente los libros te hablan de que personas atrapadas sobre 4 horas, 6 horas, dependiendo de lo que esté comprometido, la masa muscular, digamos, te puede dar un síndrome de aplastamiento. Entonces, esta compresión te produce una alteración de la circulación local, y obviamente comienza a producirse toda esta cascada después inflamatoria. Y si nosotros vamos a retirarlo del lugar, podemos estar 6 horas con el paciente, excavamos, estabilizamos la estructura, y estamos 8 horas, 10 horas con el paciente, y perfecto, lo sacamos y lo liberamos de esta estructura. Todo este componente intracelular que tenía, que yo les comentaba, puede salir hacia el extra, y puede producir las complicaciones del Crack síndrome, de los cuales lo primero es que se mueran de choque hipovolémico, y después también les producen arritmias porque el potasio salió de la célula. Entonces, si nosotros no prevenimos eso, va a hacer una arritmia y se nos va a morir. Entonces, un paciente que está en una situación de desastre, terremoto, atrapado, llevamos 12 horas sacándolo, y lo sacamos, no le pusimos vía venosa, no lo hidratamos, netamente
le manejamos a lo mejor el dolor, le pusimos un poquito de oxígeno y estuvo atrapado todas estas horas, lo sacamos y ese paciente se nos va a morir de un choque hipovolémico o se nos va a morir de una arritmia maligna por una hipercalemia. Ese es el CRAT síndrome. Eso es lo que tenemos que tratar de evitar. Entonces, obviamente la afectación, ¿cierto?, celular nos va a producir que el paciente se nos muera de hipercalemia, que puede producir, ¿cierto?, una arritmia, más todas las otras cosas que nosotros sabemos y las complicaciones ya a posterior, que en una situación de desastre es mucho más complejo, porque la situación de desastre no tenemos, por ejemplo, otras instalaciones de los hospitales, como por ejemplo la unidad de diálisis. Entonces, si nosotros tenemos pacientes, imagínense usted un terremoto en Santiago, o en una ciudad, digamos, de Chile. Terremoto, muchas personas atrapadas, sacamos estos pacientes y estos pacientes nos desarrollan por ejemplo acá, en el terremoto de Marmara, que es en Turquía, se hizo un estudio en el fondo y las complicaciones los pacientes que hicieron CRAT síndrome, un 40% desarrolló algún tipo de injuria renal. Entonces, si nosotros sacamos 5.000 o 1.000 rescatados de la zona de desastre y no lo manejamos, no evitamos su posibilidad de desarrollar un CRAT síndrome, y esos pacientes después, un 50% de esos pacientes caen en diálisis, obviamente en una situación de desastre no hay ninguna posibilidad de manejo de diálisis en ningún lado, con todo lo que se requiere para una diálisis. Entonces ahí nace también de los EMT una unidad especializada que se va a terremotos cuando se solicita, que es la unidad de diálisis de desastre, que también existe como un task force de diálisis. Entonces, tenemos que tratar antes de liberar a los lesionados, ¿ya? Y ahí tenemos el manejo del CRAT síndrome para pacientes con víctimas que sospechamos de pacientes que pueden estar con un CRAT síndrome, y que el mensaje principal de esto es que nosotros podemos manejar a todos estos pacientes con cristaloides, o sea, con suero fisiológico, y con eso es suficiente. Entonces, si ustedes se van a movilizar a un lugar de desastre en las primeras horas, donde todavía hay posibilidad de rescate de pacientes que se encuentren atrapados, estos pacientes tienen que ser hidratados como corresponde para que no nos desarrolle un CRAT síndrome, y con todo lo que eso significa después con cirugías y con la posibilidad de una injuria renal y daño y finalmente terminen dializándose. Y lo que está demostrado es que el CRAT síndrome se puede prevenir con suero fisiológico, y eso es suficiente. Obviamente no vamos a aportar ningún suero, ningún componente, nada que tenga potasio. El resto de las cosas no hay ninguna evidencia fuerte de lo que si es que sirve o no sirve el bicarbonato, si sirve el manitol para tratar de forzar diuresis. No existe. Aquí, en realidad, lo que sirve es administrarle volumen, pero es mucho volumen. Entonces, si ustedes están en el prehospitalario y les toca ir a rescatar un paciente de este tipo, que está atrapado y que no necesariamente se puede presentar en situación de desastre, porque también se puede presentar en una emergencia del día a día, digamos, lo que está un poco más en la literatura y que nos ha tocado utilizarlo nosotros es que nosotros debiésemos darle 1 litro hora las primeras 2 horas, o casi como el manejo del PALS en niño, como 15 a 20 ml kilo hora en niños. Y si el rescate va durando más, nosotros debiésemos darle 500 ml, 0,5 litros hora durante todo el rescate del paciente, ¿ya? Entonces, si un paciente está 8 horas, es mucho volumen el que se le tiene que dar. Y hay algunas experiencias, digamos, que hablan de que, por ejemplo, antes de liberarlo, pasarle gluconato de calcio, o un poco de insulina, o beta-agonista en el fondo, para tratar de estabilizar el potasio, para que cuando tú liberes la extremidad no aumente el potasio, o por lo menos para mantenerla controlada. Pero también eso es muy, muy puntual, y eso es muy de paciente a paciente, y solo son reportes de casos. Pero esto que está en rojo acá es lo que ustedes tienen que tener en mente en cuanto a un paciente que está atrapado por estructuras, un politraumatizado atrapado en estructuras, requiere como aporte de volumen previo al retiro de la zona. Por ningún motivo retirar a un paciente que, si llegan ustedes al día, digamos,
y hay un paciente que ya lleva un par de horas atrapado con un brazo, con una pierna, y ustedes lo tratan de liberar ahí, ustedes tienen que siempre vía venosa, monitorización, volumen a chorro antes de la liberación, para que tengan todo listo por si es que le hace una hipercalemia y que no le haga una hipovolemia y que no, finalmente no se produzca un daño renal. Esta es una experiencia, un case report. Nosotros hicimos en algún minuto, hace un par de años ya, que nos tocó y que no necesariamente, como les decía, esto es en situación de desastre, esto es una urbanización que se estaba haciendo en Colina y que quedaron unos trabajadores atrapados y que finalmente nosotros acá, estamos acá nosotros dándole el soporte para la estabilización de la estructura y nosotros estuvimos para rescatar al último trabajador que estuvo atrapado, nos demoramos 18 horas en sacarlo. Entonces, finalmente el paciente hizo efectivamente una elevación de la secada de la creatinquinasa hasta 120.000, e incluso en realidad los laboratorios casi nos dijo que era como incontable o que no iba a seguir contándolo, pero en el fondo 120.000 era lo que por lo menos objetivo. Pero nosotros comenzamos a las 3 horas que llegamos nosotros, mi compañía, digamos, cuando llegamos nosotros, comenzamos a dar volumen en el rango que yo les decía anteriormente, y finalmente el paciente, aparte de la elevación importante, o sea, de la rhabdomiolisis importante que hizo, no hizo un crack syndrome. ¿Ok? Entonces, el volumen, en este caso puntual, y en lo que si ustedes buscan en la literatura, qué es lo que lo que te menciona, es que efectivamente es que la hidratación con cristaloides es suficiente como para manejar el Krebs syndrome. Y las otras cosas importantes que ustedes se pueden ver sometidos, ¿cierto? Es al tema de las amputaciones o desmembramiento, que eso es un tema súper complejo que nosotros lo hemos abordado con los IMT, en el sentido de, en situación de desastre, qué hacer con el paciente politraumatizado que tiene una lesión, por ejemplo, ahí como ustedes pueden ver en la foto, de una pierna que está muy, muy lesionada y que nosotros estamos en un lugar en el cual, y como partí la presentación, tienen que tener ustedes claro si estamos en una situación donde tenemos un equipo hospitalario con UCI, con cirugías, con traumatólogos que podemos darle un soporte, o a lo mejor no tenemos eso. Y eso es como lo esencial al llegar a un desastre, porque si es que no tenemos un soporte en el cual este paciente puede ser operado, puede tener una buena recuperación, puede tener un manejo posterior de múltiples aseos quirúrgicos, estabilización de su cirugía, probablemente la solución para estos pacientes es más bien la amputación, que es algo que ojalá no hay que llegar a hacer y que la OMS es una de las cosas que más recalca post-Haití por la gran cantidad de amputaciones que se hicieron, que probablemente muchas se hicieron injustificadas y que es un problema ahora actualmente para el país porque tienen muchos pacientes que requieren mucho manejo desde el punto de vista de rehabilitación. Entonces, la amputación o las lesiones traumáticas de una extremidad, por ejemplo, gravemente lesionada, si nosotros estamos en una situación en la cual mi hospital, por ejemplo, si hay en Santiago un terremoto importante, pero los hospitales, las clínicas están funcionando, probablemente ese paciente va a ser manejado como corresponde, con todas las medidas y que se requiera. Pero si no tenemos respuesta, a lo mejor vamos a tener que llegar a situaciones como la amputación. Y entonces nosotros en el ámbito como prehospitalario tratamos no hacerlo, pero nos ha tocado hacerlo en situaciones que fue puntualmente, por ejemplo, Haití, sí, pero no es una cosa que haya que tratar de hacer y hay que tratar de evitarlo porque hay mucho conflicto, sobre todo si uno se moviliza a otros países. Porque en otros países las realidades, la religión, las costumbres son otras y que hay que tratar de evitarlo el máximo posible. Entonces, a pesar de que uno hace, y estas son las fotos que nosotros hacemos como de capacitación, porque si ustedes llegan y tienen un paciente que está atrapado, donde le cayó una estructura de hormigón de 5 toneladas en la pierna y está atrapado en una pierna que absolutamente está molida, probablemente ese paciente, en vez de estar
es imposible sacar esa pieza de hormigón. Entonces, hay o sea, varios reportes, digamos, de equipos de USAR de Estados Unidos que tuvieron que hacer amputaciones en el lugar, porque obviamente ese paciente, si es que tú lo mantienes ahí para tratar de sacar al máximo posible o dentro de todo más recuperado, al final no tiene ningún sentido porque el paciente se va a choquear más y se va a morir, digamos. Así que es importante que nosotros tengamos esa posibilidad. Entonces, siempre la amputación es hacerlo como último recurso y siempre asegurando que eso le va a tener una mayor sobrevida al paciente. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos posibilidad de que nos llegue este paciente a nuestros hospitales de campaña, que puede ser una cosa como esta, o a un hospital IMT mucho más, por ejemplo, esto militar, en el cual probablemente esté un IMT tipo 3, donde tiene pabellones quirúrgicos, radio laboratorio, etc. Siempre vamos a manejar a los pacientes politraumatizados en desastre con el ABCD, dependiendo del contexto en que estemos, si estamos en una situación de más bien como de prehospitalario escombros o si estamos en el hospital. Si estamos en el hospital, y lo mismo que les comentaba, si estamos en un hospital y el hospital y todo está funcionando en una situación de desastre, probablemente el politraumatizado va a ser lo mismo. Lo que nos va a diferenciar es el manejo más del politraumatizado en el lugar del desastre, que eso es como lo que habitualmente no nos enseñan como prehospitalario, en pregrado, perdón. Así que después se dictaron algunas directrices del punto de vista de la Organización Mundial de la Salud, en el cual maneja las lesiones de politraumatizados en cirugía de desastre o conflictos bélicos, y que te habla de algunas cosas que son súper importantes, que probablemente, y aquí se recalca el tema de la cirugía de control de daño. Y eso en nuestros hospitales, en una situación de desastre, debiese ser lo mismo. En el fondo, si nos llega un paciente donde se activa hay una activación de emergencia a nivel regional, donde se cayeron casas, donde hay hospitales que no están funcionando, donde hay algunos centros hospitalarios que están funcionando, por ejemplo, en una situación complicada en Santiago. Obviamente, si nos llega un paciente con una pierna fracturada, o un trauma abdominal, probablemente esos pacientes, la avalancha de pacientes va a ser tan importante que yo lo que tengo que hacer en una situación de desastre es hacer una cirugía de control de daño. En el fondo es tratar de minimizar el tiempo quirúrgico para tratar de contener la hemorragia, que no se complique, ¡pum! Y llevarlo a la UCI o llevarlo a un intermedio, lo que sea, lo que requiera, y otro más, otro más. ¿Por qué? Porque estamos en las primeras horas en las cuales nos van a ir llegando los politraumatizados que tenemos que manejar rápidamente y que no requieren un manejo quirúrgico fino en ese minuto, en el sentido de que vamos a tratar de dejarlo con una cirugía casi definitiva. Probablemente ahí incluso van a haber más tiempos quirúrgicos posteriormente, pero nosotros tenemos que evitar la hipotermia del paciente. El paciente, acuérdense que está coagulópata, que está acidótico. Entonces nosotros tenemos que, nos llega el reanimador, lo tratamos de estabilizar el máximo posible y se iría a una cirugía de control de daños para el manejo rápido, para que no se ocupe mucho ese pabellón, sino que solamente se estabilice el paciente y que llegue a un lugar para que soporte una segunda cirugía en una situación de desastre. Ojo, en eso estamos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que minimizar el tiempo de cirugía. Si nosotros volemizamos mucho el paciente quirúrgico, obviamente vamos a tener todas las otras complicaciones, que es principalmente el tema de la coagulación. O sea, eso digamos, y eso va a pasar. Pero tenemos que ahí poner en la balanza si es que si un paciente tiene un trauma tóraco-abdominal, probablemente la volemización de ese paciente va a ser un poco más restringida, porque si no, vamos a tener problemas después con el tema quirúrgico. Y el resto del ácido tranexámico, la hipotermia y todo el resto de las cosas que uno hace en un politrauma habitual, tiene que hacerse en el lugar. Entonces, en situaciones de desastre, si tú estás en el prehospitalario o si tú estás en un hospital de campaña, en un IMT, y tú te llegan los pacientes politrauma, y eso es el cambio que tiene que haber de mentalidad, es que uno tiene que hacer todo lo que uno hace habitualmente en sus hospitales. O sea,
No aquí llegar y con una carpita, ponerse ahí, tratar de hacer las cosas y decirle, miren, ¿sabe qué? Esta herida en realidad es lo que tengo yo acá y no tengo nada más que hacer. O esta estabilización, esta fractura es lo que hay. No, nosotros tenemos que tratar de darle el soporte necesario según, obviamente, los estándares que nosotros tengamos del día a día. Y ese chip, digamos, tiene que cambiar, porque anteriormente en los terremotos se manejaba esto como un poco más como a la voluntad, más que a los estándares como médicos que nosotros hacemos habitualmente. Entonces, las lesiones graves, probablemente lesiones graves, un politraumatizado grave, con TEC, con trauma torácico, con trauma abdominal, con fractura, probablemente en una situación de desastre son pacientes que casi que nosotros los vamos a catalogar como pacientes negros o azules, como en algunas clasificaciones hay, como para decir, saben que estos pacientes probablemente no van a tener un mayor manejo porque no tengo intensivo, no tengo ventiladores, así que este paciente probablemente va a ser un protocolo buen morir y lo vamos a dejar para el lado. Lesiones como aplastamiento, ya sabemos nosotros cómo enfrentarlas, y todas las otras lesiones que se van a ir dando, que son las habituales. Entonces, muchas de las lesiones que nosotros vamos a ver inicialmente van a ser las lesiones por partes blandas. Eso es una de las cosas como muy frecuentes. Eh, entonces, toda lesión que llegue en una situación de desastre donde hay contaminación, tierra, polvo, etcétera, 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 estas heridas se infectan. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer aseo y tenemos que tratar de prevenir la infección. Probablemente incluso muchas iniciales no van a poder ser suturadas, pero tenemos que dejarlos con antibióticos y si es que tenemos alguna posibilidad de manejo de vacunas como tétano, mejor aún, si es que se puede. Pero nuestro objetivo en lesiones de partes blandas es tratar de hacer un buen aseo, uso antibiótico y dejar ahí, controlar y ver cómo se presentan después. La fractura cerrada, obviamente acá es lo mismo, la fractura, la fijación externa se puede utilizar, pero a veces es complicada por el tema del manejo de infecciones, pero en estricto rigor lo que se está estandarizado es que si tú tienes fracturas cerradas que requieren una fijación, puede ser una opción ponerle una fijación externa y trasladarla después a otro centro para que se pueda manejar en forma definitiva, ¿de acuerdo? La fijación externa es muy buena eh, para las fracturas. No, en situación de desastre, no tanto la fijación interna, porque la fijación interna requiere de mucho más aislamiento, de pabellones que están mucho más controlados desde el punto de vista de la contaminación. Así que muchas veces los polifracturados con fracturas internas, en las cuales están cerradas, digamos, pero que requieren una fijación externa, es mucho más posible de hacer. ¿Ya? Es que un poco esto es lo que les comentaba. Las fracturas también, las fracturas abiertas, ¿cierto? Son ya que se realizan en hospitales de mayor complejidad, son un poco esto es lo que está acá. Tenemos que darle un buen aseo, lo más importante, que no se nos infecten, analgesia, fijación externa y traslado. ¿Ya? O sea, con esto ya podemos por lo menos trasladar un paciente de una región que tengamos nosotros, por ejemplo, a una lesión, a un hospital ya más formal en el cual se le puede hacer probablemente una fijación interna con los colgajos y todo lo que eso requiera, pero sacándolo de la situación de desastre. Entonces, si nos llegan los pacientes polifracturados o con fracturas importantes, nosotros podemos hacer una estabilización con una fijación externa o solo con una órtesis y con eso trasladarlo para que se pueda llegar a su manejo definitivo. Lo mismo con fracturas de pelvis, que probablemente en el prehospitalario lo que nosotros utilizamos son más bien cinturones o la típica sábana, pero también se pueden hacer fijaciones y después de esa fijación trasladar al paciente si es que el resto del país lo puede dar soporte. Y en los mismos estándares que tenemos ahora, se estandarizaron, ¿cierto?, el uso de antibióticos, que en general están un poquito más como para la realidad como media estadounidense, pero esta es el protocolo, digamos, que tiene en este minuto la OMS con respecto a los antibióticos a utilizar dependiendo de las lesiones que uno encuentre en situaciones de desastre. Y por último, esto que es una de las cosas que más ha recalcado la OMS en los pacientes politrauma, es que si nosotros vamos a manejar pacientes politraumatizados, tenemos que darle un soporte de rehabilitación.
porque un paciente politraumatizado con una gran fractura, con fijación externa, que después requiere otra cirugía, ese paciente hay que rehabilitarlo. El paciente después nos va a quedar con una pierna rígida, como es lo que ha ido pasando en Haití. Así que requiere además que se establezcan, y los hospitales, por ejemplo los IMT, tienen que tener un área de rehabilitación destinada para este tipo de pacientes. ¿De acuerdo? Así que el politraumatizado, dependiendo de la realidad que uno tenga, ¿cierto? Voy a manejarlo igual con el ABC, siempre típico, habitual, que se utiliza para las situaciones de trauma del día a día. Pero vamos a manejarlo dependiendo de los recursos que tengamos en el lugar. Entonces, por ejemplo, cuando estábamos en Haití, llegó Estados Unidos, equipo, el Fairfax de Estados Unidos usa, y trae un paciente intubado politrauma al hospital donde nosotros estábamos trabajando, y obviamente nos miramos todos diciendo, este paciente, ni una posibilidad de manejo acá, aquí no hay, la UCI se cayó, no hay ventiladores, no hay absolutamente nada, así que ese paciente finalmente se lo tiene que llevar al portaaviones y helicóptero, y se lo llevaron al portaaviones, porque era imposible manejarlo. Entonces, todo va a depender de la situación en la cual nos encontremos. Las patologías son las osteomusculares, ¿cierto? Son las más frecuentes, y el síndrome de aplastamiento es, ojo, es más importante, como las lesiones que tenemos que tratar de prevenir en situaciones de desastre, sobre todo terremotos, para nosotros como país, que es lo que más nos vamos afectados. Y siempre tenemos que mantener los estándares que hacemos el día a día, o sea, no tenemos que rebajarnos, no tenemos que bajar nuestros estándares en el sentido de hacer un manejo medio proporcional, medio a la rápida, para tratar, no, hay que tratar de mantener siempre lo posible los estándares que nosotros tenemos día a día, y siempre considerar la rehabilitación en los pacientes politrauma. Entonces, esta es la cadena, ¿cierto?, de asistencia, desde el prehospitalario, los equipos de emergencia, que aquí ustedes ven algo no muy bien organizado, pero acá se está haciendo. Después se traslada al hospital, donde llega un EMT, donde se le realizan sus cirugías, donde finalmente va a su recuperación y rehabilitación posterior. Así que esto es alguna foto de Haití, y esa es la presentación. Muchas gracias. Si tienen dudas, comentarios, estamos justo en el tiempo, así que... Bueno, damos las gracias a Álvaro. Muy buena la presentación, estuvo súper interesante. No sé si hay preguntas. Isabel preguntaba, como en estas situaciones, ¿qué pasa con la seguridad de la cena? Siempre, 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 como la primera, si ustedes pueden ver a veces algunas, unas típicas imágenes de los terremotos o de las emergencias grandes, muchas veces finalmente se meten civiles a trabajar, y eso es lo más frecuente, y eso es lo más frecuente que ustedes van a ver, y que ustedes tienen que organizar cuando les toque responder en las primeras horas. Porque siempre vaya a tener que trabajar con civiles. Es imposible que en una situación de desastre grande, digamos, no se metan los civiles, eso es muy común, digamos. Así que, pero lo que no tiene que pasar es que tú tengas el riesgo de salir lesionado. Entonces, si tú tienes un organismo, una institución organizada para una respuesta en desastre, tú tienes que, y si vas a trabajar en los escombros, digamos, primero tienes que velar por tu seguridad y tener todos los elementos de seguridad y todo lo indicado, y el trabajo en equipo con los organismos de respuestas, como para que te digan que efectivamente el lugar donde tú vas a trabajar es un lugar seguro. Si tú vas a instalarte con un hospital, obviamente el hospital o el EMT se instala en una zona segura, por lo tanto ahí no debería haber tanto problema. Pero en el lugar del accidente, o de donde están los atrapados, eso es fundamental, tu seguridad, y obviamente uno no puede trabajar en una zona donde los equipos, nosotros viajamos incluso con ingenieros estructurales, que son los que nos dan el ok como para entrar a alguna estructura. Y si es que esa estructura no está estabilizada, nosotros no vamos a entrar, aunque sepamos de que adentro hay una persona, y que sabemos de que está atrapada o que tenga, no estabilizan la estructura. Acuérdense que también la situación de terremoto, que es mucho más compleja, porque también te pillan adentro las réplicas. Entonces, puede pasar de que además haya una réplica al interior de una estructura colapsada, y por lo tanto, si no está bien estabilizada, finalmente tú vas a quedar lesionado y vas a quedar atrapado. Así que siempre, siempre, siempre es la seguridad de la escena en lo posible, y de lo que se puede hacer según tus oficiales de seguridad que estén en el lugar.
Muchas gracias. Preguntaban dónde, no sé si tiene como alguna literatura que recomendara para estudiar más sobre el síndrome de Cushing. Como que nos recomiende, ya que en pregrado quizás no se abarca mucho este tema. Sí, mira, yo les puedo compartir por lo menos hay varios, en todos los libros de desastres, siempre está mencionado. Hay un libro de desastre que es como se los puedo enviar. No tengo el libro, digamos, yo tengo los links donde puedo bajar los capítulos, pero el Chiotone, que es como un libro de desastre, que es como el más importante, que yo les puedo escribir ahí después el nombre en el chat, pero el case report que hicimos nosotros es como un resumen, digamos, de la patología que está en la revista, en la Pre-Hospital Disaster Medicine, y ahí lo pueden buscar, y está el manejo del CRAT syndrome como súper focalizado a lo que uno hace en el prehospitalario, y te sale bien como resumido, con la literatura en el fondo que tú puedes además como preguntar si es que quieres como ahondar en algunos temas. Pues entonces le damos las gracias al doctor Álvaro Mardones por la presentación. Estuvo muy interesante, creo que fue súper puntual, fue bien concisa y en verdad se trataron temas que quizá en pregrado nunca se ven mucho. Así que se agradece la voluntad también de estar acá un sábado en la mañana. No hay Así problema. que eso,